Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia González y bienvenidos a este video que hablará acerca del modelo educativo en México, la historia y los retos a los que se ha enfrentado México a lo largo de estos años. Primeramente, recordemos que en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública. Esta le dio bastante auge a la educación en esos tiempos. Y bueno, uno de sus principales objetivos era eliminar el analfabetismo y expandir la cobertura educativa que poco a poco iba creciendo y más ciudadanos necesitaban acceder a la educación. Y bueno, es importante mencionar que el modelo educativo se construye a partir del enfoque social e histórico del sistema de gobierno y este desarrolla propósitos en función de sus ideales y de las características de la sociedad y hacia qué sus ciudadanos quiere formar dependiendo al contexto en el que se está desenvolviendo la educación en ese instante, en ese momento. ¿Pero qué es el sistema educativo nacional? Bueno, pues la Ley General de Educación nos menciona que es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado. Sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias. Pues bueno, derivado de esto, en México, a través de los años y pasando por distintos presidentes, cada uno de estos ha llevado a cabo su plan para brindar esta educación a la sociedad y a los individuos. Y bueno, estos organismos gubernamentales se han topado con bastantes problemáticas. Una de ellas, pues, es la extensa diversidad de identidades sociales y económicas de cada región del país, por lo cual es un reto el implementar planes y programas nacionales para tan extensa diversidad, y estos suelen ser inoperantes en zonas donde la marginación social y el empobrecimiento afectan el nivel de vida de los estudiantes. Y bueno, aunado a esto sabemos que la sociedad es un ente cambiante a pasos acelerados y con ella las nuevas tecnologías se actualizan día tras día, lo que sucede al contrario con la educación, ya que ésta se ve superada por la creciente demanda de nuevos conocimientos y nuevas herramientas tecnológicas. Observamos que actualmente, pues, la- las herramientas tecnológicas, las TICs y todas estas oportunidades que cada día van saliendo, van creciendo aceleradamente. Cada día nos encontramos con nuevas tecnologías, con nuevos instrumentos y al contrario de la educación, esta va, pues sí, avanzando en pasos un poco más lentos. Es por eso que el sistema educativo pretende que a través de la modernización del proceso de formación se generan las condiciones para mejorar el desempeño productivo de un país. Y a lo largo de los años se han implementado proyectos para ir logrando las metas propuestas por cada uno de los agentes educativos. Por ejemplo, pues anteriormente los libros de texto gratuito no eran distribuidos para la población educativa. Es así que el autoaprendizaje eran tareas fundamentales de los individuos en donde ellos mismos buscaban las fuentes del conocimiento e iban adquiriendo nuevos aprendizajes de forma pues autodidacta, se podría decir. Y bueno, como se comentó desde un inicio, el sistema educativo mexicano pues ya tiene bastantes años que se creó, que se fundó y pues también se ha ido transformando conforme han pasado los años. En primera instancia, se creó con el fin de formar personas más productivas y con valores cívicos, puesto que el país había atravesado por conflictos sociales y económicos muy importantes. Es por esto que se propone un nuevo proyecto encabezado por Vasconcelos, enfocado a una educación productiva para impulsar la economía, favoreciendo en los ciudadanos tener juicio crítico y es por esta razón que se apuntala hacia esta formación de los individuos. Otro personaje importante que impulsa la Secretaría de Educación Pública es Nassir Sobasols, el cual es el representante de esta secretaría en el año de 1931.
quien le da un sentido socialista a la educación, luchando por erradicar los tintes religiosos que aún predominaban en la sociedad, y la educación, enfocando en la formación académica una orientación técnica y práctica, no sin descuidar la creación de escuelas rurales primarias para atender la demanda que iba en aumento. Y también se crearon misiones culturales para atender a estas instituciones con ayuda de profesionistas que enseñaban en estos contextos rurales que tanto lo necesitaban. Es así que entre este periodo de Vasconcelos y Basol se crean varias instituciones universitarias, atendiendo a la alta demanda que el país iba requiriendo, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, brindando una educación la cual fuera la solución hacia las problemáticas del país, principalmente las económicas. Y bueno, cada una de estas instituciones se enfocó en formar ciudadanos en diferentes perfiles. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de México se enfocaba hacia un aspecto más humanista y el Instituto Politécnico Nacional a algo más científico. En los periodos de 1940 a 1980 hay un crecimiento en la matrícula escolar, ya que poco a poco se iban insertando las personas a las escuelas, así como un importante crecimiento en la infraestructura, creando más escuelas para que más personas tuvieran el acceso a esta educación. Sin embargo, pasando los años 80, se descentralizó la educación, tomando en mando los estados la educación de cada uno de sus regiones. Sin embargo, la crisis económica no permitió que se siguiera el objetivo de erradicar el analfabetismo. Se seguía teniendo este objetivo, sin embargo, se iba apuntalando muy poco hacia bajar estos niveles de analfabetismo. Y bueno, pasando a los años 80, se deja un poco de lado lo que es la educación socialista y se adopta un modelo neoliberal enfocándose en la importación y no en los ciudadanos críticos, pasando de una educación humanista a una educación al desarrollo técnico, científico e industrial. Y bueno, a grandes rasgos, pues es como la evolución que ha tenido el sistema educativo en México desde la época de Vasconcelos a lo que es la época neoliberal. Y ya como que analizando toda esta situación, toda esta evolución y esta transformación del sistema educativo mexicano, pues es que se analizan o se reflexionan los restos del sistema educativo mexicano que se han venido arrastrando a lo largo de estos años y que aún permean en los años en los que nos encontramos. Y bueno, uno de los principales retos es la relación pobreza-educación, que no están muy contrapuestas, ya que la deserción educativa es una consecuencia de los bajos niveles económicos. Y no solo eso, sino que también se basa en la falta de recursos que tienen los centros escolares. Además, en la poca accesibilidad a la capacitación docente en las zonas con niveles más bajos en educación. Pues como vemos, la pobreza es un problema muy amplio y muy complejo, porque pues pensaríamos que esta es la vía o la solución hacia tener mejores oportunidades económicas, sin embargo, es como un lastre que se va arrastrando por los ciudadanos que la padecen. Y bueno, pues sabemos que la pobreza genera educación deficiente y una educación deficiente provoca mano de obra incapaz de enfrentarse en igualdad de condiciones a la competencia laboral. Y las regiones del país pues están en una desigualdad y muy, muy latente. Y pues como lo comentaba hace un momento, pues pensaríamos que la educación es la mejor vía para erradicar la pobreza y más en un país en donde la mayoría de la población vive en ella y gran porcentaje de esta población aún es analfabeta, por lo que las personas que viven en estas condiciones no ven a la educación como la salida a su preocupante situación. Se preocupan más por, pues sí, tener un ingreso pues bajo que pues entrar a la escolarización y que a lo mejor ellos no lo vean tan importante.
Y bueno, pues finalmente llega a las reflexiones acerca de este video y sabemos que desde el establecimiento del sistema educativo nacional ha tenido cambios vertiginosos. En sus inicios tenía como propósito el combatir el analfabetismo, lo que ocurrió entre 1920 y 1940, de manera institucional y con apoyo de ciudadanos externos que voluntariamente enseñaban a leer y escribir. Conforme pasaron los años se fueron alcanzando metas y cubriendo las necesidades en cuestión de matrícula. Sin embargo, aún hay enormes retos los cuales obstaculizan el crecimiento del país y uno de ellos pues es la pobreza. Es difícil encontrar como una solución o una vía de un camino para poder erradicar la pobreza y a su vez el que los ciudadanos accedan a la educación, más los que se encuentran en estas situaciones. Entonces, pues la reflexión que me queda es que se pueda dentro de nuestras posibilidades, pues atender estas situaciones.